Como ya les había comentado, muchachos, el día de hoy vamos a empezar, cambiamos un poco digamos, hasta ahora, mejor dicho, si hemos visto nuestros circuitos, el único elemento pasivo que hemos visto hasta este momento es la resistencia. ¿Eso qué quiere decir? Pues que ese es el único elemento que hemos visto en nuestros circuitos. Vuelvo y los ubico, muchachos, para que tengamos claramente eh, digamos, claramente definido, ¿no? Esto para las personas de alguna forma que, digamos, que ya han tenido la oportunidad de estar muy cerca de los circuitos, saben perfectamente que la resistencia no es simplemente ese elemento que parece una toalla higiénica ahí en forma de, ¿qué más puedo decirles? Que se parece un protector diario ahí. Bueno, ese elemento de carbón que no, nuestros circuitos eléctricos simplemente no son esas resistencias, porque sería muy, digámoslo, muy simple hacer un estudio de unos elementos que, bueno, ajá, sino que nosotros, estos circuitos son el modelo de algo. Por ejemplo, lo que yo les decía en un momento determinado cuando hablamos del teorema de la máxima transferencia de potencia. Muy buenas, Oscar, ¿cómo está? Así es. Listo. Entonces, yo les decía, por ejemplo, si nosotros, por ejemplo, en un momento determinado, digamos, vamos a analizar la potencia entregada a un parlante, nosotros el parlante lo podemos modelar como una resistencia, ¿sí? Eh, bueno, hagamos unas cosas simples que podríamos entender, como por ejemplo es el caso de una estufa, una plancha, un secador de pelo, ¿sí? Eh, bueno, antes que el secador, más la estufa, la plancha, un bombillo, ¿sí? Los podemos simbolizar o modelar. ¿Qué significa modelar? Modelo es una combinación de una serie de elementos que representan o que se comportan esos elementos como el dispositivo real al cual estábamos tratando de estudiar. Entonces yo, por ejemplo, le busco un modelo a algo, ¿no? Le busco un modelo a algo. Eso es como, por ejemplo, cuando ustedes le dicen, no, mire, siga a su papá como un modelo. Entonces usted trata de imitar las cosas que su papá hace, por decir algo, bueno, si lo considera así. O por qué no toma usted como modelo a X persona. ¿Qué es lo que trata de hacer usted cuando lo toma como modelo? Pues mirarlo, mirar cómo actúa, cómo obra, cómo habla, cómo se comporta, cómo inclusive algunas personas, pues sobre todo las mujeres, son las que tienen mucho a la tendencia a guiarse por ciertos modelos y entonces se visten, se pintan, bueno, se operan, se ponen el culo, no sé, bueno, lo que sea. Eso estoy hablando como castizo español, pero bueno, en fin, entonces, en todo caso, siguen ciertos modelos, ¿no? Y hoy que en realidad la sociedad se guía por muchos modelos. En electrónica es lo mismo, nosotros hacemos modelamiento de dispositivos o sistemas a través de una combinación de una serie de elementos. Pero la resistencia, por ejemplo, es uno de ellos. Es un modelo que utilizamos nosotros para ciertas cosas. Eh, ¿qué les digo? Y pues fundamentalmente... el, este modelo, digamos, es así. No vayan a pensar que solamente son resistencias simples y comunes y corrientes, no. Simplemente lo que les digo es un modelamiento. Entonces, hasta ahora solo hemos visto la resistencia como ese modelo, ¿no? Y entonces hemos visto resistencias en serie, en paralelo, en combinación delta estrella, estrella delta, y los elementos activos que hemos visto, señor Jefferson Pascuezán, son únicamente las fuentes de corriente y las fuentes de voltaje, ¿sí? Esos son los elementos activos. Y ellos son los que nos ponen y nos, digamos, de alguna forma nos invitan, digamos, a que el circuito funcione. Recuerde que si no tenemos ni fuente de voltaje ni fuente de corriente en un circuito, pues sencillamente no hay nada, ¿cierto? No hay nada en él. Entonces, bueno,
esa es como una pequeña introducción a lo que vamos a ver. En este momento, pues hemos hecho todo a partir o con base en... Espérenme un segundito, con base ¿en qué les digo? En elementos que nos pueden llegar a, digamos, el elemento resistivo, digamos, que es ese elemento que nos simula y nos sirve, por ejemplo, una de las características propias digamos, de la resistencia es que toda la energía que consume, toda la energía que se le entrega, él lo que hace es disiparla en forma de calor, ¿sí? Disiparla en forma de calor. Entonces entendemos que toda resistencia disipa potencia en forma de calor. Esto es lo que hace, ¿no? Entonces parece muy simple, vuelvo y les digo, pero es que en general es un elemento de varias cosas. A diferencia de los elementos que vamos a ver que se llaman que almacenan energía, estos elementos no disipan la energía en forma de calor, sino lo que hacen es, como su nombre lo indica, almacenar energía. Estos elementos almacenan energía y en un momento determinado lo pueden entregar o devolver. Si me hago entender, la pueden entregar o devolver. Es decir, ellos consumen una cierta energía, la almacenan y en un momento determinado se la pueden devolver al circuito, al sistema. Bueno, lo que les decía, este estudio de estos dos elementos a nivel de DC, pues es muy poca la utilidad que tienen, ¿no? Realmente la utilidad del capacitor y del inductor, que son dos elementos almacenadores de energía, que son los dos que vamos a ver, pues simplemente son, digamos, como estudiarlos, cómo realmente funcionan, ¿no? Pero la parte transitoria, lo que se llama los transientes, lo que se llama el estado, la respuesta natural, eh, y no en estado estable, eso lo vamos a ver el próximo semestre, ¿no? Donde veremos realmente la utilidad. Pero ya empecemos a hablar específicamente de uno de ellos, de uno de los elementos almacenadores de energía. Y ese elemento del almacenador de energía es el capacitor. El capacitor. ¿Listo? Entonces, este capacitor tiene una característica bien importante y es que este elemento sí que es bien usado en electrónica, ¿no? Sí que es bien usado en electrónica. Él, por ejemplo, el teléfono móvil que ustedes tienen en sus manos y que utilizan con tanta frecuencia, esa pantalla táctil funciona gracias a que ella tiene en su pantalla unos capacitores, ¿sí? Eh, por ejemplo, los capacitores se utilizan si ustedes tienen o tuvieron o tenían o tienen en su casa todavía esos radios antiguos que tienen una perillita para poder sintonizar una emisora que le dice, muévale el dial. No sé si ustedes utilizaron eso alguna vez, pero entonces uno mueve una perillita y va sintonizando diferentes emisoras. Ese dispositivo que usted mueve ahí es un capacitor. Es un elemento que va cambiando su capacitancia para poder hacer sintonización, que significa igualación de frecuencias. Entonces busca igualar la frecuencia de su receptor con la frecuencia de la emisora transmisora para poder recibir información o recibir pues la emisora, el sonido de la emisora. Entonces se está haciendo esa igualación y lo que hace usted es variar un capacitor. ¿Dónde más utilizamos capacitores? Pues ni se diga, ¿no? Esto, pues, hay muchísimas más utilidades. En los computadores los utilizan como memorias instantáneas o temporales, se utilizan para desacople de señales de C con AC, se utiliza para como filtros activos, filtros pasivos, se utiliza para integrar y derivar a partir de circuitos operacionales. Bueno, ya de eso otro, ya no sigo hablando porque eso ya es más adelante, como les digo a ustedes, mirarán todas las utilidades que se tienen. El próximo semestre miraremos, como les digo, una parte en donde estudiaremos ese elemento y donde ya verdaderamente tiene una utilidad grande, ¿no? Y parece tan simple, pero tan útil, ¿no? A la vez.
tan simple, pero tan útil, como les digo, el capacitor. A mí me parece uno de los elementos bien interesantes de la electricidad. Este es un elemento eléctrico, no es electrónico, ¿no? Para poder introducir, digamos, entender cómo funciona un capacitor, que es demasiado sencillo, digamos, pero que tenemos que entender, vamos a hacer un rápido bosquejo o digamos, un concepto, digamos, unos presaberes que necesitamos eh, conocer. Y es lo siguiente, muchachos, para poder analizar el capacitor, debemos tener en cuenta lo siguiente. Primero, saber lo que es carga eléctrica, ¿no? Creo que solo eléctrica. Eso lo vimos al inicio del semestre, cuando empezamos a hablar un poco sobre el concepto del fenómeno eléctrico. Habíamos dicho que carga eléctrica es una propiedad intrínseca de la materia. ¿Y a qué se refiere que es una propiedad intrínseca? Es propia de ellos, es decir, toda la materia que existe en la Tierra, bueno, hablemos del universo en general, tiene carga eléctrica. Tiene carga eléctrica. ¿Y cómo sabemos que eso tiene carga eléctrica? Porque esta se manifiesta en fenómenos de atracción o repulsión. Perdón. Entonces, la carga eléctrica es eso, es una propiedad intrínseca de la materia que se manifiesta en fenómenos de atracción y repulsión. Y usted lo vive a diario, ¿no? Si fricciona, si frota dos materiales diferentes de ciertas condiciones particulares, usted va a lograr que haya un intercambio de electrones. Y al abrir ese nombre de intercambio de electrones es que si los electrones los quita de un lado y se agregan a otro, entonces a ver, ¿cómo les explico? Bueno, en primer lugar, pensemos en que la materia por naturaleza trata de ser estable, y estable significa que debe tener una carga cero, ¿sí? La idea es que casi siempre por equilibrio toda la materia trata de ser neutra, no tiene que estar cargada ni positiva ni negativamente. Para lograr esa carga positiva o negativa usted debe hacer algo, aplicar alguna fuerza, en fin, debe hacer algo para poderlo hacer. Entonces yo, por ejemplo, le digo, si usted tiene un lapicero de polímero en sus manos o tiene algún de esto y coge unos pedacitos de su hoja de cuaderno, de papel pequeñito, lo parte, coge el lapicero y lo frota en su cabello, en su cabeza, o inclusive puede ser si tiene un buzo de lana o si tiene una camiseta de lana, no de poliéster, porque eso, bueno, aunque el poliéster también nos puede servir, y usted lo frota, lo fricciona, en ese momento, al aplicar usted esa fuerza, hay un intercambio de electrones. Uno de los materiales cede electrones y el otro absorbe esos electrones. Entonces ya deja de ser neutro y al haber usted hecho ese fenómeno queda cargado eléctricamente, uno de ellos positivo y el otro negativo, por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El que cedió electrones queda cargado positivamente y el que los admitió queda cargado negativamente. Y luego el papel, que está neutro, simplemente tiene la posibilidad de que esos electrones, digamos, se sientan atraídos hacia el papel para poder hacer el intercambio, el volver a que ese sistema se vuelva neutro, que es la necesidad de cualquier cosa en la materia, en la naturaleza, volverse neutro, ¿sí? Entonces, cuando hay esa liberación, lo que hace es atraerlo. Y ahí es donde está el fenómeno que les digo yo, hay atracción o repulsión. Atracción cuando las cargas son de signos contrarios, eso dice la naturaleza, ¿no? Y la repulsión cuando son del mismo signo. Entonces, hombre con hombre, mujer con mujer y cosas así, por favor. La naturaleza es así. Signos contrarios se atraen, señores. Signos de igual signo se repelen, por favor. No, mentira. Esas otras cosas ya son cuestiones que no me voy a meter hormonales en este aspecto, pero bueno. Eh,
Entonces eso, cuando usted hace ese tipo de cosas, se da cuenta de esa situación, de que la carga eléctrica existe, que es una propiedad propia de la materia. Y de hecho, ¿por qué? Porque es que toda la materia está hecha a partir de ¿qué? De átomos. Y los átomos, ¿qué son? Son un núcleo que tiene una serie de cargas neutras que se llaman neutrones, otras cargadas positivamente que se llaman protones y otras que van alrededor y girando en forma aleatoria, en forma como usted la quiera ver, elíptica, circular, aleatoria, como usted la quiera ver, de unos electrones alrededor de ese núcleo. Y esos son cargados negativamente. Entonces ahí está, si toda la materia tiene cargas positivas, negativas y neutras, pues entonces si hay alguna cosa que se aplique, entonces está eso. Siempre que exista una carga eléctrica, alrededor de esa carga eléctrica va a haber un campo eléctrico. Campo eléctrico. Esto sí que es un poco más complejo de tratar. Yo voy a tratar de hacerles entender de la manera más gráfica, como más sencilla, como más, digamos, como más práctica. No quiero entrar pues en detalles de la física, porque la física es un poco compleja en este aspecto, y ya lo mirarán ustedes en Física 3 cuando vean el cuento de esta parte. Pero bueno, mire, supongamos que yo tengo esta esferita, que esto es un protón, que está cargado positivamente, cuya carga positiva y la carga está dado en Q, y esta unidad de carga, gracias al señor Coulomb, que fue quien se los inventó, entonces la carga está en coulombios, ¿sí? Acuérdense que eso ya lo vimos también al principio del semestre, y bueno, estos son nuestros coulombios, y esta carga tiene una cantidad de coulombios, ¿listo? Al ser positiva, vemos esta serie de vectores. Acuérdese que el vector, si alguna vez usted lo vio en su colegio y si no lo ha visto, pues yo se lo explico ahorita. El vector es un artificio matemático que nos sirve para indicar magnitudes físicas que tienen dirección, sentido y magnitud, ¿sí? Entonces, mire, cada una de estas rayas con esa punta, con esas flechas, digámoslo así, esas flechas, porque en realidad tienen una punta, el largo de esas flechas nos indica qué tan intenso es lo que yo estoy representando. La dirección es hacia dónde está dirigida. Por ejemplo, esta está dirigida hacia arriba, esta está hacia abajo, esta hacia a la derecha, esta hacia la izquierda. Entonces, la dirección tiene una intensidad y tiene un sentido, es decir, si va o viene, o si va de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Entonces, eso es un vector. Los vectores nos indican, por ejemplo, cosas físicas como la velocidad, la aceleración, la fuerza, el peso, la gravedad, bueno, en fin, esos son los más comunes. Por ejemplo, usted cuando le aplica una fuerza a un cuerpo, usted la puede simbolizar con un vector, porque va a decir, le aplicó, digamos, bueno, digamos, supongamos, voy a utilizar aquí unos vectorcillos como para, yo por ejemplo, le aplicó una fuerza grande, entonces el vector es grande, digámoslo así. Pero dice usted, no, es que yo le apliqué menos fuerza, entonces usted simplemente, pero en el mismo sentido, entonces listo, el vector es más pequeño. Pero alguien dijo, no, es que es mejor que vos muevas esto haciéndolo un poco diagonal. Ah, bueno, entonces él le aplicó la fuerza, una fuerza más pequeña, pero no fue perpendicular al movimiento, sino, en fin. Todo este tipo de cosas, muchachos, son lo que llamamos vectores. Y acá también, pues, lógicamente, se asocian los vectores a esa ley, a esa cantidad de interacción que puede hacer esta carga con otros elementos. Entonces estas líneas siempre van desde la carga positiva y terminan en la carga negativa, pues como no hay negativa, pues simplemente se abren todas las direcciones. Y la densidad, no sé si entendemos densidad, como entender que cuántas rayas atraviesan cierta sección. Entonces, la densidad de las líneas, entre más densas sean las líneas, más intenso es el campo. Entonces, yo, por ejemplo, mire, si tomo esta región A, aquí hay más densidad, es decir, hay más líneas de campo en este pedazo que en esta región de acá, mire. Esta región es más grande y tiene 3 rayas, mientras que aquí las 3 rayas están en una región más pequeña, por lo tanto, aquí hay mayor densidad que acá. Y si hay mayor densidad aquí que acá, entonces el campo eléctrico es más grande en A1 que en A2. ¿Por qué razón? Porque las líneas, hay más líneas, ¿sí?
Entonces, estas son las líneas del flujo eléctrico, del campo eléctrico. Ese concepto de campo eléctrico quiere referirse a unas, bueno, más adelante ustedes mirarán que en matemáticas que es un campo, pero para hacerlos entender es que tiene una serie de propiedades que cumple con esto, con direcciones, con vectores. Tiene algo que ver con los vectores. Dice, las líneas de flujo irradian hacia afuera de la carga positiva y hacia adentro de una carga negativa. Si yo tuviera una carga negativa y quisiera simbolizar el campo eléctrico, tendría que ser flechas hacia adentro de ella, ¿no? Ya se lo imaginan. Aquí pongo un menos y las flechas van hacia adentro. ¿Listo? Entonces, importante eso. Para poder calcular el campo eléctrico, yo utilizo la siguiente expresión matemática para poder calcular la fuerza del campo eléctrico. El campo eléctrico es igual a la fuerza que ejerce, la fuerza que se ejerce dividido entre la carga. Eso es el campo eléctrico, ¿sí? Eso es lo que significa campo eléctrico. Las unidades del campo eléctrico, por supuesto, la fuerza está en newtons y el campo y la carga eléctrica en coulombs, entonces el campo eléctrico será en newtons sobre coulombio, ¿sí? Newton sobre coulombio. Eso es como son las unidades del campo eléctrico. ¿Listo? Si yo quisiera hacer un ejemplo de poder calcular el campo eléctrico, para eso necesitaríamos la famosa ley la ley de Coulomb. Yo creo que eso también lo hablamos un poco del cuento de la ley de Coulomb. La ley de Coulomb nos dice que si nosotros tenemos dos cargas, una Q1 y otra Q2, separadas una distancia R, la fuerza que ejerce de atracción o de repulsión de estas cargas eh, se calcula de esta manera. Se calcula de esta manera. ¿Sí? Donde Q1 y Q2 son el valor de la cantidad de carga de la cantidad de carga que tiene pues, cada elemento. R es la distancia que la separa y K es una constante que para nosotros esa K la vamos a encontrar en el sistema MKS como 9 por 10 a la 19 newtons por metro cuadrado sobre coulombio. Aquí esto lo voy a dejar por aquí para que no se olviden. Este es el valor de K. K es 9 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado sobre coulombio al cuadrado. Bueno, entonces, listo, si esa es la fuerza, entonces yo, por ejemplo, puedo tener un sistema de esta manera donde tenga una carga, verán, ¿no? Recuerde que la fuerza también es un vector, ¿no? Recuerde que la fuerza también es un vector. Yo voy a poner esto por acá para que no me estorbe. Voy a mirar acá lo de la fuerza, la constante K y el sistema que yo quiero. Mire, si yo quisiera calcular la fuerza que ejerce esta carga con esta, entonces aquí está claramente definido. Mire, R es la distancia que la separa, ¿sí? Esta carga Q tiene una carga en coulombs que es Q1 y esta es una carga Q2 que tiene una carga en coulombs Q2. Si yo quiero calcular la fuerza que se ejerce entre ellas, como las dos son positivas, debe ser fuerza de repulsión. Y para calcularlas hago lo siguiente. La fuerza de repulsión es igual a la constante K, que es 9 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado sobre coulombio al cuadrado, multiplico el valor de las cargas. ¿Cuántos coulombios tiene este? ¿Cuántos coulombios tiene este? Y lo divido entre la distancia al cuadrado. Y ahí me da la fuerza. ¿Sí? Vuelvo y les digo, esto es una pequeña introducción, muchachos. No se vayan a estar pensando que es que está hablando este man aquí. No, eso es una pequeña introducción con respecto a esta parte. Pero bueno, esta es la forma que se calcula. Y yo quiero encontrar el campo eléctrico de una carga. Entonces, para poder calcular el campo eléctrico, yo voy a decir que tengo mi carga Q, no sé de qué valor de coulombs, tengo una carga de prueba de un coulombio, ¿sí? Y quiero calcular la fuerza. Si usted hace esa operación, mire, Q1 vale Q, Q2 vale un coulombio, y entonces esta expresión matemática me va a quedar así. Un segundo. Aquí tengo que.
la calcularía así. Aquí. Eso, ahí. Me daría así la expresión matemática, ¿verdad? ¿No? Así, ¿sí o no? Yo creo que ahí no hay cosa rara. Esta Q1 vale Q, la Q2 vale un culomio, entonces reemplazo, Q1 vale Q, Q2 vale un culomio, pongo un culomio, y la distancia sigue siendo el cuadrado, listo, ta. Pero es como esto es un 1, entonces simplemente me queda K por Q sobre R al cuadrado, ¿listo? Si yo a eso quisiera encontrarle el campo eléctrico de esa carga, que es la fuerza que le ejerce esta carga de un culomio, pues sería este, mire. No tiene ninguna cosa extraña, ¿cierto? Yo lo que he hecho sencillamente es que la fuerza, que ya la encontré, que es K por Q sobre R al cuadrado, la divido entre Q, pero Q es un culomio, entonces me da un culomio. Por lo tanto, al final del asunto vamos a tener que nuestro valor del campo eléctrico, este culomio, pues lo puedo cancelar, pues porque lógicamente no tiene sentido poner un 1 y me va a dar que el campo eléctrico va a ser igual a esto. El campo eléctrico va a ser igual a eh, la constante multiplicado por la carga dividido entre R al cuadrado y esto me da newtons por metro al cuadrado. Eh, no les digo que si entendieron o no entendieron, pero bueno, espero que vayamos al menos entendiendo un poquito de lo que se trata, ¿no? Yo quiero es entender que ustedes entiendan que las líneas de flujo eléctrico siempre se extienden desde un cuerpo cargado positivamente hasta un cuerpo cargado negativamente. Eso es lo que quiero. Y que cómo lo calculo el campo eléctrico, por ahora a mí esto no es de nuestra materia, pero quiero darles una pequeña introducción sobre esa parte, ¿no? Entonces, así es como se debería calcular el campo eléctrico, ¿no? Se debería calcular de esta manera. Bueno, ¿alguna pregunta por Eso ahí? es parecido a lo de caída libre, ¿no? De alguna Sí, manera, es sí. parecido a lo de caída libre, Exacto, sí. De alguna que manera, tiene sí. gravedad, que es igual a una... Acá vendría siendo lo que es gravedad, ¿no? Porque tiene un valor Es- determinado. ajá, es casi una constante y la gravedad, pues es parecido. Sí, es que miren que al final del asunto ustedes se van a dar cuenta que todo tiene relación. Todo tiene relación. Esto, sí, yo creo que esto, en gravedad la diferencia es que aquí creo que va una G y en vez de las cargas van las masas, masa 1 por masa 2, ¿sí o no? Dividido entre la distancia al cuadrado, ¿sí o no? La fuerza gravitacional que se ejerce un cuerpo, Sí, algo así. dividido entre la distancia. Eso, muy bien. Entonces así es bien parecido. Todo está relacionado, es que todo en la naturaleza está relacionado. Eh, entonces, bueno, ya miramos esta situación de aquí, ya miramos esta situación de acá. Y entonces, mire, yo como conclusión, digamos, de alguna manera, quiero que ustedes me entiendan también que existe una carga eléctrica en la naturaleza, que existen cargas positivas y negativas, y que si usted tiene una carga ahí quietica, ella genera alrededor una serie de líneas de flujo que son el campo eléctrico, que ese campo eléctrico depende directamente de la carga. Entre más grande sea la carga, más intenso será este campo y más líneas tendrá, más tupidas serán las líneas. Entre más pequeña, pues menos líneas tendrá. Si usted le acerca otra carga, como está aquí, por ejemplo, a esta distancia R, se presenta una fuerza de atracción o de repulsión dependiendo de si son del mismo signo o de signos contrarios con este valor que encontramos aquí. Bueno, con este en realidad. ¿Sí? Con esta fuerza. Fuerza es igual a esto. Ahora miren, ¿qué es lo interesante de este asunto? Que si usted tiene en cuenta esta fuerza, mire, si yo aumento al doble una de las cargas, esta fuerza se me aumenta al doble. Pero miren, si yo las separo al doble, es decir, si están a 1 metro y yo las separo a 2 metros, la fuerza disminuye no a la mitad, sino que disminuye al cuadrado, es decir, 4 veces más. Entonces, la distancia es fundamental. Si usted
quiere hacer este tipo de interacciones electromagnéticas, que son realmente el nombre que llevan, la distancia es bien importante, porque si usted aleja las dos cargas, el valor de la fuerza disminuye a al cuadrado, no disminuye linealmente. Lo que yo le decía, por ejemplo, si aquí tengo un culomio, me da esto. Pero si yo tengo 2 culomios, esto se me multiplica por 2. Es decir, si yo aumento la carga, la fuerza aumenta proporcionalmente a ese valor, mientras que la distancia es inversamente proporcional en primer lugar, pero disminuye al cuadrado, ¿sí? Entre más distancia, muy rápidamente el campo se va perdiendo. Entonces, bueno, lo otro que les decía es que quiero que tengan en cuenta cómo se comportan las cargas. Entonces, mire, veamos qué pasa si usted tiene cargas del mismo signo y cargas del signo contrario. ¿Cómo se verían las líneas de flujo? Se ven de esta manera, miren. Si usted tiene una carga positiva y una negativa, recuerde, las líneas de flujo eléctrico empiezan en el positivo y terminan en el negativo. Por eso van de esta manera. Y se van dirigiendo de esa manera. Mientras que si son de signos contrarios, las fuerzas se repelen y entonces las líneas se ven de esta manera. No terminan en ningún punto porque no hay una carga negativa. Mientras que las líneas de campo eléctrico sí inician en la carga positiva y terminan en la carga negativa. Así se indican en las líneas de flujo de campo eléctrico. ¿Vale? Bueno, esta era la introducción para poder entender ahora sí qué es la capacitancia y qué es ese cuento del capacitor y todo este cuento. Entonces, voy a empezar con el concepto de capacitancia. O ya miremos sí, capacitancia. Entonces, la situación del concepto de capacitancia tiene sentido cuando usted ya no tiene, digamos, una carga, sino que es un dispositivo que se construye de la siguiente manera. Les voy a mostrar cómo. La forma en cómo está hecho un capacitor es demasiado simple, ¿no? Es que es tan simple que a veces yo le soy sincero, cuando yo empecé a conocer este elemento, yo decía, esta vaina, o sea, ¿qué es lo que pasa, mano? ¿Sí me entiende? O sea, ¿qué es lo que pasa? Mire, son placas, esta placa que está un poquito grisecita aquí, es una placa metálica con área A. Al frente tiene otra placa metálica de la misma dimensión. Las dos placas son metálicas, es decir, son conductores. ¿Qué tipo de material puede utilizar? Los que quiera. Si le gusta el material de mayor conductividad, pues utilice, ya sabe aquí cuál es el que menor resistencia opone al paso de los electrones, el de mejor conductividad, que es mira, se me olvidó, el grafeno. El grafeno. El grafeno es el que mayor conductividad tiene, el grafeno. Y después sigue la plata, después sigue el oro, el cobre, el aluminio, bueno, todas estas, ¿sí? No importa de qué material, lo importante es que son materiales conductores. Y tiene una particularidad, es que usted no las puede dejar ahí al aire, ¿no? Sino que tienen al final, entre esas dos placas, un dieléctrico. ¿Qué es un dieléctrico? Un elemento no conductor o dieléctrico, no conductor o aislante es lo mismo. Es decir, están separadas por un algo que no conduce. ¿Qué puede ser ese algo? Puede ser polímero, papel, cartón, ¿qué más les digo yo? El aire puede ser también, pues usted puede poner las dos placas y el aire también es un dieléctrico, es decir, un material que no permite que conduzca. Lo raro de este asunto, muchachos, es que esto parece como extraño, ¿no? Pues yo no sé si ustedes, pues ya, de pronto Oscar que manejó algo de estas cosas en el bachillerato, de pronto lo podrá entender, pero para mí era bien extraño cuando me mostraron por primera vez un capacitor. Bueno, ¿cómo hace, hermano, pues para que esto conduzca acá o pase sobre este elemento una corriente? Que, bueno, ahora lo vamos a entender, porque son dos placas conductoras separadas por algo que no conduce. ¿Y entonces qué es que pasa ahí? Bien, ¿no?
Entonces, para saber que ese capacitor, cómo está funcionando y que ese concepto de capacitancia, usted debe tener claro varias cosas. Y cuánto es la separación entre las placas, cuál es el área de las placas y qué material es el que está metido entre las dos placas. Eso es importante saberlo, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a tratar de entender y analizar un poco más nuestro capacitor. Vamos a hacer para tratar de entender el funcionamiento, y espero que esto sea bien claro para ustedes, voy a meter esto ya en un circuito para tratar de entender un poco el funcionamiento. Yo creo que con esta parte lo entendemos un poco mejor. Verán, yo tengo aquí una fuerza, una fuente de voltaje, ¿sí? Una batería, en fin. Acá voy a poner un interruptor que normalmente antes de iniciar todo lo dejo abierto. Voy a poner una resistencia con el objetivo de limitar la corriente, por supuesto. Y voy a poner este par de placas conductoras, ¿sí? Mire, son placas, yo no sé si se las imaginan, son, sí, ¿cómo decirlo? Sí, placas de material conductor y están aisladas porque por aquí no tienen ¿qué es que había enviado el señor? Oh. ¿Y usted qué clase hacía? ¿Se fue la energía o qué pasó? A ver. No, están aquí todos, ¿no? Me dice que se quedó solo el señor Paz Puesan. Yo sí escucho. El vice está ahí. Y el señor Paz Puesan dice que se ha quedado solo. ¿Por qué? Pasa, profe. No, es que me acabo de enviar Jefferson una foto y dice que se quedó solo, dice. Entró a otra clase, Por feo está solo. Por feo. como siempre. Señor sistema, sí está como loco, se metió a otra clase. No. Ujú. Bueno, sigamos. Entonces, ¿a qué íbamos? A lo siguiente, miren, si yo alimento esto así, bueno, voy a dejar el interruptor abierto. Cuando está esto abierto, pues por supuesto ustedes entenderán que aquí no hay nada, que no hay flujo de ninguna corriente ni de absolutamente nada. Pero vamos a entender, mira, aquí tengo esta placa y tengo esta otra placa que está separada, por aquí podríamos decir que está separada por el aire. Imaginen esas láminas de zinc que ustedes ven, no sé, de aluminio, cualquier cosa, pero es bien planita, ¿no? O sea, es bien planita y esta es exactamente bien planita también y están separadas. ¿Listo? Entonces, miren, vamos a entender cómo funciona esto, pero ojo, que yo vuelvo y les digo, hay mucha gente que piensa que es que aquí hay corriente entre ese vacío que se produce entre las dos y no es así. Cuando yo cierro el interruptor, mire, este material es un material conductor y como tal, acuérdense ustedes que él tiene una gran cantidad de electrones libres. ¿Qué significan electrones libres? Electrones que están listos para ponerse en movimiento cuando sientan una fuerza de atracción o repulsión. Lo que no sucede con un dieléctrico, porque es que los dieléctricos, los que les decía, los materiales conductores, si usted les pone una diferencia de potencial, sobre ellos fluye una corriente. ¿Por qué razón fluye una corriente? Pues porque sencillamente porque tiene una gran cantidad de electrones que están en su último nivel y que están disponibles para el movimiento. Mientras que en los semiconductores hay poquitos y en los dieléctricos no hay nadie, o sea, todos están muy pegados al átomo de tal manera que no hay forma. Entonces, como en este material es un material conductor y tiene varios electrones libres en su placa, pues al cerrar este interruptor en un tiempo determinado, estos electrones se van a sentir atraídos por el positivo de la batería. ¿Sí me hago entender? Entonces los electrones, mire, van y se van empezando a mover, digamos, vamos a empezar. Yo quito un electrón de acá, y ese electrón pues se siente atraído por el positivo de la batería. Pero mientras yo quito un electrón, que queda aquí un espacio positivo, al quitar un electrón, miren, pues por supuesto, si yo quito un electrón, esto queda como un hueco ahí, y ese hueco es una especie de carga positiva. Entonces, esa carga positiva va a atraer
de este lado, donde hay varios electrones, va a traer un electrón hacia acá, hacia el otro lado. Entonces va a venir hacia acá y ese electrón se va a ir hacia estos electrones que hay de más aquí en este lado negativo se van a sentir atraídos por esta carga positiva de acá y salen de aquí y se dirigen hasta hacia placa. En el espacio no se conduce, mire. Saco otro electrón de aquí, se viene hacia acá y lógicamente yo por tratar de mantener digamos, el equilibrio de las cargas, cada vez que yo saco un electrón de aquí, un electrón se viene y se posa acá abajo, por esa misma situación. Entonces empiezan a sacar, empieza a fluir electrones. Mire, una cosa importante que usted debe tener en cuenta es que esta placa, pues lógicamente, va a sacar el número de electrones que al principio va a ser muy rápido, ese sacar esa cantidad de electrones, ¿no? Y luego usted también va a ser rápido esa cantidad de electrones que se van a meter aquí abajo. Pero bueno, ahí viene el fenómeno a pensar, bueno, ¿hasta cuándo? ¿Eso será que es hasta el infinito? ¿O será que tiene un límite? Pues tiene un límite. ¿Por qué razón? Porque en un momento determinado, la diferencia de potencial, este valor E, es igual a este valor E, entonces ya se cumple con la ley de Kirchhoff. Ya se cumple con la ley de Kirchhoff. ¿Qué quiere decir? Que este voltaje que está aquí aparece acá y entonces ya al aparecer este voltaje aquí ya se para la corriente, ya no hay más. ¿Por qué? Porque ya no tengo la fuerza suficiente, o sea, esta batería ya no tiene la fuerza suficiente para sacar más electrones, ni para inyectar más electrones a esta placa, ni para sacar de acá. ¿Por qué? Porque ya esta diferencia de potencial se volvió igual a esta, y al igualarse esas dos diferencias de potenciales ya no hay forma de sacar, o sea, ya no tengo esa fuerza. Volvamos otra vez al inicio. Cuando yo arranco con mi fenómeno, al cerrar ese interruptor donde yo asumo que este capacitor, que este elemento de este par de placas separadas por un dieléctrico, está sin carga, es decir, está neutro, cuando apenas yo lo cierro, empiezo yo a sacar electrones por un lado y a meter por el otro. Pero vuelvo y les insisto, en ese momento sí hay esa fuerza suficiente. ¿Por qué este electrón se siente atraído hacia acá? Porque siente esa fuerza. Pero en un momento determinado, esta batería llega a igualarse a esta diferencia de potencial y al estar estos dos en el mismo potencial, pues ya no hay corriente. ¿Sí me hago entender? Lo mismo acá, el negativo llega a ser igual que este negativo y este positivo llega a ser igual a este positivo, entonces ya no hay esa diferencia de potencial, ya no hay esa fuerza electromotriz que mueva los electrones. ¿Por qué? Porque ya esta diferencia de potencial se igualó con esto y el fenómeno se para. ¿Está claro, muchachos? Jóvenes, ¿están vivos? Sí. Listo, muy bien. Entonces, miren que la corriente fluye de la placa a la batería y de la batería hasta la placa. Por aquí, por este material dieléctrico, no fluye nada, miren. Sí, no fluye nada. Y entonces, ¿qué sucede con este fenómeno? Quiero que lo entiendan bien sencillamente. Yo saco electrones de una placa y meto electrones en otra placa y fluye una corriente por aquí, pero no hay corriente por el dieléctrico. Y este fenómeno no es infinito, sino que sencillamente cuando la diferencia de potencial entre las dos placas es igual a la diferencia de potencial, o es decir, el voltaje en la placa entre las placas es igual al voltaje de la fuente, el fenómeno se para, se detiene. ¿Por qué razón? Pues porque ya no hay quien mueva los electrones. Entonces, bueno, vamos a tratar de entender el concepto de capacitancia allí. Y es que es esto. Voy a copiarlo textualmente, pues como está aquí a este elemento compuesto que hemos visto allí, a este elemento es lo que se llama un capacitor. Esto que vimos aquí, esto es lo que se llama un capacitor, ¿vale? Entonces es tan simple como eso. Un capacitor es un simple elemento que está compuesto por dos superficies conductoras separadas por un dieléctrico. Y la capacitancia es la medida de la capacidad. Es que esto suena bien raro, ¿no? Ojo con esto que suena bien raro, mire. La capacitancia
es la medida de la capacidad de un capacitor de almacenar carga entre sus placas. A veces suena como raro. La capacitancia es la capacidad, es la medida de la capacidad de un capacitor de almacenar carga entre sus placas. ¿Qué es un capacitor? Esto, un par de placas separadas por un dieléctrico. Paralelas, placas paralelas separadas por un dieléctrico. No es que no pueden, si no son paralelas no sirve. Y entonces, ¿qué es eso? O sea, la capacitancia va a ser qué tanto me permite este elemento almacenar carga. Almacenar carga. Digamos, si este elemento almacena más carga, tiene más capacitancia. Si la capacitancia es más pequeña, es porque almacena menos carga. Eso es lo que quiere decir. Entonces, no nos olvidemos que, yo quisiera mostrarles esta otra definición que está por acá. Entender esta definición que para mí es demasiado importante para esta introducción que estamos haciendo. Inicialmente definamos lo que es capacitor y luego definimos esto. Un capacitor entonces está compuesto por dos placas conductoras separadas por un aislante o un dieléctrico. Y la capacitancia es la capacidad de un capacitor de almacenar carga entre sus placas. En otras palabras, su capacidad de almacenamiento. O sea, cuando yo digo un capacitor, es un dispositivo que está compuesto por dos placas conductoras separadas por un dieléctrico. Y ese conductor tiene una característica muy importante que es la capacitancia. La capacitancia es la medida de qué tanta carga puede almacenar. ¿Sí? Entonces esperemos que sea un poquito claro ese asunto. Suena un poco raro esa definición de la capacidad de un capacitor, de que capacitar acá, no sé qué. Pero bueno, cuando más alta es la capacitancia de un capacitor, más grande es la cantidad de carga que almacena entre sus placas. Eso es lo que descubrió el señor Michael Faraday, ¿no? Y por esa razón, como el señor Michael Faraday, que era si no estoy mal, creo que era un químico o un físico, no me acuerdo si era químico o físico, creo que era físico, bueno, químico, no me acuerdo muy bien. El hombre trabajó en los Estados Unidos en la Universidad de Oxford y él fue el que encontró esta situación y empezó a hablar de capacitancia y de todo ese cuento. Entonces, en honor a él, al señor Michael Faraday, fue que la capacitancia, las unidades de la capacitancia son los faradios. Los faradios. Y el señor descubrió lo siguiente, que por supuesto, si yo quiero hablar de la capacitancia de un capacitor, y si estamos hablando de la cantidad de carga que almacena, entonces es obvio entender que un capacitor si la capacitancia es directamente proporcional a la carga, ¿no? Y el señor Faraday encontró que el voltaje era inversamente proporcional a la capacitancia, y él encontró esta primera expresión matemática, que la voy a poner acá, donde dijo que la capacitancia en faradios es esto, es igual a la carga dividida entre el voltaje. Entonces, si yo quiero encontrar la capacitancia de un capacitor, es coger la carga y dividirla entre el voltaje. Donde la capacitancia está en farads dice acá en inglés, pero nosotros decimos en español faradios. Aquí dice coulombs, y nosotros decimos coulombios. Y volts, nosotros decimos voltios. Esto es lo que les digo, los mexicanos no sé por qué utilizan los términos gringos si no los quieren los mexicanos, pobres mexicanos de miércoles. Bueno. Entonces, una expresión una frasecita que me gustaría que también tuviéramos en cuenta dentro de las varias importantes que he puesto acá es esta, donde dice que la capacitancia es la razón entre la carga en una placa de un capacitor y la diferencia de tensión entre las dos placas, y se mide en faradios, es lo que les acabo de decir aquí, miren. La capacitancia es la razón, es decir, dividir
La carga entre el voltaje, la carga que está almacenada entre las placas de un capacitor y la diferencia de potencial entre las placas. Y eso se mide en farads. Nosotros vamos a utilizar faradios. Ahora bien, era un poco complicado, bueno, este término pues lo encontró el señor Michael Faraday, donde pues encontró esa situación. No voy a ponerme a hacer ejemplos numéricos aquí, ni tampoco me interesa mucho este asunto, pero veamos el capacitor desde... Espérenme un segundito. Bueno, entonces... Veamos cómo se vería un capacitor, ¿no? ¿Cómo se vería un capacitor? Un capacitor se ve así, mire. Cuando usted tiene el capacitor cargado, usted lo va a ver de esta manera, ¿no? Hay unas líneas que van del campo eléctrico de la carga positiva a la carga negativa. Entonces, mire, el campo eléctrico, lo que hay en realidad entre las placas es un campo eléctrico. Eso es lo que hay, un campo eléctrico, mire. No hay conducción de electrones, o sea, no es que salten electrones de un lado al otro, no, señores. Aquí lo que se formó fue un campo eléctrico. Y el hecho de que yo saque electrones de aquí y meta electrones por este lado, se va cargando esta negativa y esta positivamente. Pero ojo con esto, entre más carga haya, más intenso es el campo eléctrico, porque recuerden que nosotros encontramos que el campo eléctrico era igual al voltaje. La fuerza del campo eléctrico está relacionada con el voltaje y la distancia, o como lo hicimos acá, mire, el voltaje es igual a la carga sobre la distancia. Entonces, bueno, es de esta manera es como lo vemos ahí, ¿no? Una cosa bien importante es que el dieléctrico, su función es hacer una oposición a ese campo eléctrico que se formó. Y entonces miren yo lo que les voy a mostrar acá en esta grafiquita, en este muñequito. Y es esta. Mire, estos capacitores, el dieléctrico lo que hace es polarizarse. Yo no sé si entendemos, bueno, el término polarizar es tan difícil de hacerlo entender, pero lo que hace es esto, mire, o sea, este campo eléctrico trata de formar un campo eléctrico que se opone al campo de acá. Si usted se da cuenta, mire, este campo eléctrico va de más a menos, ¿sí? Y el dieléctrico forma un campo eléctrico al revés, pues por supuesto, ¿sí? Porque se polariza, es decir, se organizan las cargas de tal manera de que estas cargas negativas de acá se sienten atraídas por estas positivas de acá, y estas positivas de acá se sienten atraídas por las negativas de acá, y se forma esto, un campo eléctrico inverso al campo eléctrico que se forman por las placas. Entonces, mire, el dieléctrico lo que hace es oponer un campo eléctrico en esa dirección. Y por eso también es importante entender lo siguiente. Si yo tuviera, veamos ese fenómeno importante, el tipo de dieléctrico que debemos utilizar. Si yo tuviera, por ejemplo, un capacitor de esta manera. Vamos a ponerlo así. Un capacitor de esta manera, mire. Bueno, hagámoslo grande para que lo veamos bien primero. Entonces, mire, si yo tengo un capacitor así y él está cargado aquí, aquí se genera un campo eléctrico de esta manera. Cuando yo le meto una hoja de dieléctrico, este campo eléctrico, por eso se llama dieléctrico, porque trata de oponer, crea un campo eléctrico que se opone a esto. Al oponerse esto, ¿qué va a hacer? Que el capacitor va a tratar de meter más carga para que se quede su campo eléctrico fijo. Verán. Si yo tengo un campo eléctrico E, ¿sí? Que se debe a esta cantidad de cargas que hay,
y están separadas esta distancia, y yo le meto un dieléctrico, ese dieléctrico lo que va a tratar de hacer es disminuir esta fuerza de campo eléctrico, ¿sí me entienden? Por lo que les digo, porque él se opone. Entonces, para tratar de equilibrarlo, lo que él hace es aumentar más la carga, por supuesto. Si yo aumento más la carga, este campo eléctrico E1 se va a volver, debe volverse más grande para tratar de a ver cómo les digo yo, de equilibrar ese campo que se trató de perder con el E2, ¿sí? Entonces, para poder equilibrarlo, lo que hace es meterle más carga. Conclusión, miren, si yo tengo un capacitor y está separado por aire, no hay nadie quien esté aquí oponiéndosele, entonces admite una carga X. Pero si yo le meto un dieléctrico a ese capacitor, el capacitor lo que hace es tratar de almacenar más carga para poder mantener ese campo eléctrico. ¿Sí me entienden? Entonces, miren, lo interesante de este asunto que acabamos de encontrar es que si yo a un dieléctrico, perdón, un capacitor, le meto un dieléctrico, lo que hace el dieléctrico es que aumente la capacitancia. ¿Por qué razón? Porque va a querer, para poder equilibrar esa oposición que le hizo este campo eléctrico, lo que hace es entonces aumentar la carga entre sus placas. Entonces, mire, definitivamente vamos a entender varias cosas. La capacitancia debe estar de alguna manera relacionada con el tamaño de las placas, por supuesto. ¿Sí? Si yo le digo que es la cantidad de carga que se almacena entre sus placas, y si el capacitor es más grande, ¿habrá más carga o menos carga? Bueno, mis queridos muchachos, como se frenan tanto, No, más, ¿no es cierto? Entre más grandes sean las placas, pues más carga va a tener, por supuesto. Más placa va a tener, más carga va a tener. Si es más pequeñito, pues menos carga va a tener. Entonces, definitivamente la capacitancia está relacionada con el tamaño de las placas. Entre más grandes sean las placas, pues mayor capacitancia. Ahora mi pregunta es, ¿y si están más cerca? ¿Qué pasará si están más cerca? Si están más cerca, ¿será más la carga o menos la carga? Pues muchachos, si está más cerca, la carga es menor. La carga es menor. ¿Por qué? Porque el campo eléctrico es más pequeño, es menos intenso y la capacitancia disminuye. Ahora, ¿qué otra cosa nos influye? ¿Qué es lo que está metido entre las placas? ¿Qué es lo que está metido entre las placas? Lo que está metido entre las placas, si es aire, en este caso miren que yo metí una hoja de mica, si es carbón, si es, bueno, no sé, cualquier tipo de material, entonces usted debe mirar qué tipo de material es. Y entonces, bueno, el señor Faraday también fue el que encontró y calculó la capacitancia de un capacitor a partir de sus dimensiones físicas. Y él encontró estas dos expresiones que quiero que ustedes las conozcan, que son muy sencillas de entender. La capacitancia es igual a epsilon, que es la permitividad. Ahorita les explico qué es permitividad. La permitividad multiplicada por el área de las placas dividido entre su distancia. Mire, la capacitancia es, entre más grandes sean las placas, mayor capacitancia. Pero si la distancia es más pequeña, la capacitancia es más grande. O sea, lo ideal es que sean grandes las placas y que la distancia entre las dos sea bien pequeña para que el capacitor sea grande. Si yo separo las placas, entre más separadas estén las placas, pues menos capacitancia voy a tener. Y es obvio, pues porque el campo eléctrico se va a disminuir rápidamente. Acuérdense, esa fuerza se disminuye. Y si entre menos fuerza tenga aquí, pues menos carga voy a tener en los lados, porque esa es la razón de la fuerza. Ahora, ¿qué es la permitividad? La permitividad es una cosa un poco complicada de manejar, pero yo les voy a tratar de decir, es esa, digamos que propiedad que se tiene, a ver cómo les explico. La permitividad es como,
pues sí, digamos que es una propiedad física o un parámetro físico realmente, que lo que nos dice es si, digamos, que si el material, qué tanto campo eléctrico permite o no permite, por eso está el nombre de permitividad, ¿sí? Es decir, es como eh, digamos, la tendencia que tiene el material a que se forme un campo eléctrico en él, no sé, qué tanto permite que se forme un campo eléctrico. No sé si está claro, es decir, ¿Como la oposición? no tanto, la oposición es cuando yo lo meto acá, ¿no? Pero mire, digamos, un material es más permisivo, digámoslo así, cuando, digamos, tiene mayor permitividad cuando permite más fácilmente que por él se forme un campo eléctrico. No sé si está ahí un poco más claro. Eh, digamos, voy a traerme una tabla, ¿verdad? ¿No? Una tabla que tengo por aquí de permitividad para que lo veamos y lo trate de... No, esta no es, esta es la permitividad, sí, permitividad relativa. Bueno, esta es permitividad relativa, ahorita entendemos qué es lo de permitividad relativa. Verá. Pucha, se me fue mal. Ya con esta tablita ya podemos entender un poco mejor la situación. Es esto. Mire, aquí hay algunos materiales y hay algunas cosas a entender. Bueno, mírenlo. Bueno, lo voy a poner grande primero para luego para que lo lean ustedes bien. Miren, la permitividad, mire, el vacío tiene una permitividad de 1, ¿sí? Ahorita entendemos el cuento de la constante relativa o constante eléctrica. ¿Qué significa? Que él permite, digamos, un campo eléctrico, el vacío permite un campo eléctrico de 1, digámoslo así. El aire permite un campo eléctrico de 1.0006, prácticamente es igual al vacío. Pero mire lo que sucede con el teflón. Si yo tengo, digamos, miren, si yo tengo, este no me deja. Bueno, si yo tengo aquí este capacitor y le meto teflón aquí, ese campo eléctrico que genera el teflón es el doble del campo eléctrico que había en el vacío. ¿Por qué razón? Porque aquí lo dice, mire la tabla. El teflón tiene una permitividad relativa de 2. ¿Eso qué significa? Que es el doble de la del vacío. Es decir, si yo aquí, si yo aquí en este capacitor se forma un campo eléctrico E, cuando yo le meto un pedazo de teflón entre estas dos placas, él se va a formar un campo eléctrico 2 veces más grande que el campo en el vacío, más intenso, ¿sí? El papel parafinado, por ejemplo, genera 2.5 veces más. El hule, 3. El poliestireno, el 3. El aceite es 4. La mica es 5, miren, lo que hicimos aquí, mire, usted cuando mete esta hoja de mica que le metimos aquí, ese campo eléctrico que se opone al campo que hicimos acá es 5 veces más grande. Por eso el capacitor se vuelve 5 veces más capacitor. Sí, se vuelve 5 veces más grande la capacitancia. ¿Por qué? Porque usted le está metiendo un dieléctrico que tiene una permitividad relativa 5 veces más grande que la del vacío. Al hacer 5 veces más grande del vacío, ¿qué significa? Que este le va a oponer una fuerza 5 veces más grande. Y para poder equilibrar eso, él va a tener que meterle más carga, por lo tanto se vuelve más capacitivo. El capacitor se vuelve más capacitivo, pues, o sea, mayor carga. La porcelana es el 6, la baquelita es el 7, el óxido de aluminio es el 7, el vidrio es el 7,5, el óxido de tantalio el 30, mire. La cerámica es del 20 hasta el 7500, imagínense. Y el titanio de bario o el estroncio, que es algo de uno parecido a la cerámica, 7500 veces más. Bueno, ¿eso a qué viene? Ahora sí le voy a disminuir el tamaño para dejarlo aquí a la posteridad. ¿Eso qué viene, muchachos? A que usted puede hacer un capacitor, verán. Mire, con esta expresión matemática que tiene aquí, con esta expresión, usted puede encontrar varias cosas. Mire, si yo quiero hacer un capacitor, ¿sí?
y usted quiere que ese capacitor tenga una alta capacitancia, puede hacer lo siguiente. Uno, hacerlo muy grande. Pero resulta que, por decir algo, el capacitor le da como que las placas deben ser de 10 metros cuadrados. ¿Usted se imagina el tamaño? O sea, extremadamente grande. Pero yo puedo aumentar esa capacitancia si yo lo puedo hacer, las áreas las puedo hacer más pequeñas si usted le mete entre sus separaciones, un material que tenga una permitividad más alta. Entonces yo, por ejemplo, puedo decirlo así. Si yo tengo un capacitor de 1 metro cuadrado de cada placa y está separado por el vacío, tiene la misma capacitancia si lo disminuyo la placa a la mitad, pero le meto un dieléctrico como el teflón. Y puedo disminuir el área de las placas hasta 4 veces si yo lo que le meto es aceite. O puedo disminuirlo hasta 7 veces si yo lo que le meto es baquelita o óxido de aluminio. Y lo puedo disminuir hasta 30 veces el tamaño de las áreas de la placa si yo lo que le meto es óxido de tantalio. ¿Sí es claro? ¿Por qué? Porque lógicamente el óxido de tantalio es 30 veces más, entonces el área puede ser 30 veces más pequeña para poder equilibrar eso. O la otra forma de aumentar la capacitancia es que esté muy cerca, que la distancia entre las placas sea bien pequeña. ¿Para qué? Para que esta capacitancia sea grande. Entonces, bueno, esa es la forma en cómo se calcula la capacitancia de un capacitor, a partir de qué tipo de dieléctrico tiene y ¿qué les digo? Y, y el área de las placas y la distancia entre ellas. Pero ojo, es que aquí hicimos una cosa que es un poco extraña y es que esa tabla la permitividad relativa. ¿A qué se refiere con permitividad relativa? Es esto. La permitividad relativa es relativa con el vacío, pues. SUR. Esta es la SUR, mire. Esta es la SUR, la de aquí. Y SUR es igual a esta E de aquí, mire. Esta E de aquí. La E, que es la permitividad de cualquier cosa, es, eh, es igual, a ver, la relativa es la permitividad de cualquier cosa dividida entre la permitividad del vacío. Es que la permitividad del vacío es conocida. Es 8.85 por 10 a la menos 12 faradios sobre metro. Entonces, como es conocida, es más fácil encontrar esta tabla. Si usted conoce la del vacío, que es 8. Voy a ponerla por aquí. A ver si me la encuentro, porque no la veo por aquí. ¿Dónde está la? Oh, no está. La permitividad del vacío no está. Bueno. Increíble, tengo que encontrarla por aquí. A ver. Voy a poner a escribir. ¿Dónde está? Aquí está. Entonces, esta es la permitividad. La permitividad aquí, la pude capturar, listo. Esta es la permitividad del vacío. Si usted ya la conoce, entonces déjela allí, pues si usted ya la conoce. El aire, o en el aire o en el vacío, que es lo mismo, pues prácticamente es lo mismo, mire. Es de 8.85 por 10 a la menos 12 faradios por cada metro, ¿sí? Si usted ya la conoce, entonces usted puede encontrarla. Por ejemplo, dice, del vacío dice 1, SUR es 1. SUR es 1 porque quiere calcular la épsilon, esto es épsilon, épsilon sub R, al multiplicarla por épsilon sub 0, pues le va a dar la E que necesita en esta expresión. Entonces usted pasa este épsilon que está dividiendo, lo pasa a multiplicar y ya sabe. 8.85 por 10 a la menos 12 faradios por cada metro es la E del vacío. Pero si quieres saber la del teflón, pues es esta misma, pero multiplicada por 2. Si quieres saber la del papel parafinado, es esta misma multiplicada por 2.5. La del hule, esta misma multiplicada por 3. Así se calcula. ¿Listo? Entonces ahí está la forma en cómo usted puede ir diseñando su propio capacitor si quiere. Entonces a veces la capacitancia, digamos, es como más fácil calcularla a partir de la relativa y no de la...
digamos, la capacitancia se calcula a partir de la relativa y no la y no la que tenemos ahí. Entonces la puede calcular así, mire. Reemplaza este epsilon por el epsilon sub r por epsilon sub 0. Y así queda la misma expresión de acá, ¿cierto? Pero como usted ya sabe que epsilon sub 0 vale 8.85 por 10 a la menos 12, pues entonces usted ya puede también calcular la capacitancia a partir de eso. Listo, entonces yo le digo, más bien dejémosla así, ¿ve? Así más fácil, ¿no? La capacitancia es 8.85 por 10 a la menos 12 multiplicado por la E sub R, epsilon sub R, la epsilon sub R la encuentra en esta tabla, por el área dividido entre la distancia que la separa. Hagamos unos ejercicios ya numéricos, pues para que usted entienda más o menos cómo es el asunto de esto. Por ejemplo, yo le pido a usted que calcule la capacitancia de un capacitor que tiene las siguientes características. No está buena. Bueno, no tengo un ejercicio aquí para hacer. No. A ver, capacitor con 20 voltios. No tengo ejercicios aquí como para... Pero bueno, si ustedes, por ejemplo, le dieran, dice, el área es 1 metro cuadrado, la distancia que la separa es tanto. Recuerde las unidades, ¿no? Porque las unidades, para poder calcular la capacitancia, el área debe estar en metros cuadrados, la distancia debe estar en metros, la epsilon sub r, por supuesto, esto es adimensional, es decir, no tiene dimensiones, simplemente pone que es lo que hay ahí, y 8.85 por 10 a la menos 12 es faradios sobre metro, para que esto le dé en faradios, si no, pues no le da, ¿no? Bueno, sigamos con nuestro asunto, miren, yo, digamos, quisiera como más bien irme a los tipos de capacitores, que es lo que en un momento determinado sí es más importante que lo tengamos en cuenta, ¿no? Los tipos de capacitores. Yo, por ejemplo, muchachos, vuelvo y les insisto, hay una diferencia grande entre un capacitor y ¿qué es? Y un tipo de capacitores. Hay que diferenciar lo que es un capacitor de un condensador, ¿no? El término capacitor, yo creo que les había dicho la vez pasada o les había dicho en algún momento determinado, ¿no? Capacitor se refiere a un elemento y no a un componente. Un elemento es una cosa ideal, digamos, eso no existe en la realidad, ¿no? Es como por decir algo, haciendo la analogía con las resistencias, en realidad nosotros estudiamos es el resistor, no la resistencia. El resistor es el elemento y la resistencia es el componente. El componente usted lo encuentra en la realidad, físicamente lo encuentra. Usted puede ir a comprar una resistencia para reemplazar la resistencia que se le dañó de su estufa, puede reemplazar la resistencia de algún elemento que se le ha dañado en un computador, en un equipo de sonido, en fin, eso lo consigue las resistencias. Las resistencias son el elemento físico, elemento real. El resistor es un elemento, es un elemento real, ¿sí? Los componentes, usted va a comprar componentes. Los elementos, en cambio, son solamente imaginarios, son cosas que las estudiamos acá en el tablero y las vemos como ese elemento que lo vemos ahí, pero no es algo físicamente, no es algo real, ¿no? Entonces, el símbolo del capacitor, para que ustedes lo empecemos a mirar y analizar despacio,
Esto es así, de esta misma manera, ¿no? Así lo vamos a ver en un circuito. Este es el símbolo de un capacitor. A veces se pone esta placa así curvita, otras veces no la ponen. Esto la ponen así cuando el capacitor es polarizado. Vamos a ver por qué existe la polarización, porque se supone que si los capacitores son un par de placas separadas por un dieléctrico, pues usted lo puede, no debería tener polaridad, ¿no? Y la mayoría de capacitores en la realidad no son polarizados. Solo muy pocos son polarizados. Y esta flechita significa que es un capacitor variable, ¿sí? Es un capacitor variable. Entonces, mire, los tipos de capacitores, como usted los vería, que son los condensadores que vemos en la realidad, son así. Les voy a mostrar esta imagen aquí para que la tengan más o menos presente de cómo se vería, de cómo se verían los capacitores. Mire, en la realidad se ven así. Pongámosle este que es el símbolo por acá. Voy a poner este símbolo. Vale. El símbolo circuito, es decir, cómo lo vemos nosotros en un circuito y así es como se ve en la realidad, ¿no? Miren la diferencia entre el uno y el otro. Este capacitor es polarizado y se llama electrolítico. La forma en cómo está hecho es que esto es como un rollito de papel higiénico. Si usted tuviera la oportunidad o alguien tiene la oportunidad de desbaratar estos capacitores, internamente es como si fuera un rollito de papel higiénico. Es decir, ellos tienen un papel por un lado conductor y por el otro lado aislante. Y de hecho, si usted lo desbarata, va a sentir un aceite ahí, que es un electrolítico. Esto, por eso se llaman electrolíticos, porque tienen un aceite que sirve como dieléctrico, ¿no? Entonces usted lo desbarata y esto es un rollito de papel higiénico, lo desbarata y eso es, o sea, una placa denme un segundito, muchachos. Bueno, entonces, listos, les seguía diciendo, estos electrolíticos, condensadores electrolíticos tienen una ventaja grande y es que, digamos, bueno, una desventaja grande, digamos, y es que son polarizados. ¿Eso qué quiere decir? Que tienen, mire, si ustedes se dan cuenta, esta rayita indica que uno de los terminales siempre debe conectarse negativamente, ¿sí? Si usted lo conecta al revés, se produce un corto interno y esto se estalla, y por eso estos son como un poco peligrosos, aunque hay algunas personas que les gusta como escuchar esta explosión. Entre más grande el capacitor, por supuesto, la explosión que se produce internamente es bien interesante. Hoy en día son muy seguros, tienen un corte en la parte de acá abajo en forma de un más,
o de una X, como usted lo quiera ver, y pues fácilmente cuando hay demasiada temperatura, esto se empieza a calentar mucho y se calienta demasiado hasta que se estalla. No suena como una bomba, pero sí los que han hecho esto, pues saben que sí, ese es el problema que tienen. Ellos son polarizados. Y esto no es sano en algunas cosas, ¿no? Porque si usted va a utilizar corriente alterna, tiene un inconveniente y es que pues en alterna no sería muy sano poner esta situación porque puede dañar. Bueno, entonces, qué pena las interrupciones. Bueno, acá tenemos estos, ellos que son, como les decía, esto es como un rollito de papel higiénico que viene, eh, por un lado viene el material. Entonces, este material viene, como les digo, no se puede invertir la polaridad porque vienen diseñados de esa manera, ¿no? Ahora miren, estos de aquí abajo, miren el tamaño, esto es un microfaradio, estos son 100 microfaradios y estos son 10.000 microfaradios. El tamaño, por supuesto que nos dice también la capacitancia. Pero mire, estos condensadores de acá abajo son de poliéster. Recuerden que el poliéster es un tipo de polímero, entonces el dieléctrico de ellos es un poliéster. Entonces mire cómo son el tamaño y mire cómo es comparado con el resto. Esto es una foto real, ¿no? Una foto real, es decir, es demasiado grande pero tiene 10.000 microfaradios. ¿Sí? Mientras que mire estos de acá, este tiene, por ejemplo, mire, 2.2 microfaradios. Y mire este comparado con este de acá es 1 microfaradio. Entonces, este es más pequeño, este es más grande, pero pues tiene la situación de que este es polarizado y este no lo es, entonces habría que mirar. Y mire lo interesante, ¿se acuerdan de lo que les había dicho? Perdónenme, me regreso, de el óxido de tantalio, que es 30 veces mayor su permitividad relativa. Pues resulta que estos son de tantalio. Y entonces mire la diferencia, usted la alcanza a ver allí. Mire la diferencia de lo que es. Este capacitor tiene 0,22 microfaradios comparado con este que tiene 22 microfaradios. Mire lo que es. Este es más pequeño y este es más grande. ¿Por qué? Porque este tiene óxido de tantalio dentro de su dieléctrico. Entonces el tantalio hace que los capacitores tengan una alta capacitancia y que sean pequeñitos. Entonces, ahora, ¿cómo se diferencian? Pues la verdad, muchachos, usted simplemente con verlo ya sabe cuál es cuál. Cuando usted vea que algunos le dicen tipo gota, porque parece una gota, mire, una gota y un granito estos son de tantalio. Los que son así cuadrados y de color azul son de poliéster. Y estos que son circulares, que parecen un cilindro, sí, una forma de cilíndrica, estos son electrolíticos. También hay otros que son como, parecen unas lentejas, no sé si algunos los han visto. Esos que parecen unas lentejas, esos son condensadores. Ajá, esos son de cerámica. Esos son de cerámica. Las lentejas son de cerámica, estos que parecen una gotica son de tantalio, estos que son así como un dulcecito, digamos allí, como un cojincito, como un huevo de cucaracha. Ay, no. Estos son de poliéster y estos son electrolíticos. Yo aquí en la foto pues no traje las lentejas, pero son tal cual lentejas, ¿no? No se las vayan a comer, señores. Voy a ver si tengo otra imagen por acá de... ¿No? Profe, Dígame. ¿y el condensador de arranque no hace parte de los tipos de condensadores o de otra? ¿Cómo es? Sí, claro. Lo que pasa es que es de arranque solo que se utiliza para los motores, ¿no? Ujú. No, yo pues no soy muy experto en eso,
No sé de qué tipo será la verdad este. No sé, no sé, no sé. A ver, espérate, ya busco a ver si. eh, espérate. Mira, aquí, por ejemplo, aquí me conseguí estas otras. Mire, aquí están las lentejas que yo le digo, aparecen lentejas. Es claro que aquí está como anaranjada, pero no es anaranjado, ¿no? Es como más tirando a color lenteja. Este es de poliéster, este es cerámico, este también es cerámico, este es de tantal y este es electrolítico. ¿Vea? Ese es otro de los condensadores. A ver, yo voy a mirar los condensadores que me dice Oscar. Condensadores de arranque. Motores eléctricos, a ver. Juepucha, esos son unos gigantes, ¿no? Son gigantes. Sí, pero son condensadores, igual es lo mismo, ¿no? Aquí lo que dice yo, por ejemplo, es un condensador eléctrico que almacena energía en uno o más de los devanados de un motor del inductor monofásico, creando una capa de magnético, la. Sí, lo que pasa es que, digamos, para que me entiendan los demás compañeros, el motor necesita de una especie de empuje inicial, ¿sí? Si no lo tiene, entonces, pues, digamos, es como la patada cuando uno le da a una motocicleta, o si se han dado cuenta de las guadañas, hay alguien que le jala así una cuerda, pues, para iniciarlo, ¿sí? Entonces, los capacitores de arranque lo que tienen es esa energía almacenada ahí, un pedacito para darle el arranque, pues. Así como cuando uno prende un carro, pues le dan una especie de, 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 de energía inicial para poder que Chispa. arranque. No la chispa, no, la chispa es otra cosa. Es como esa energía inicial para como que haga rodar en un pedacito que después ya sigue rodando solo. La chispa es otra cosa, porque la chispa se produce es a través de una bujía. La bujía lo que hace es producir la explosión del motor, es otra cosa, no es una chispa en realidad, es como ese movimiento inicial que necesita el motor, ¿sí? Porque, por ejemplo, lo que le digo es análogo a la patada que usted le da en una moto, a la cuerda que tiene en un motor en un motor de eléctrico, inclusive las plantas eléctricas también tienen una cuerdita que uno llega y ¡fum! La arranca, y, ¿no? Es ese movimiento inicial que le da uno. Helado. ¿Cómo? Los motores de carritos de helado. Eso, por ejemplo, de los carritos de lado, tienen esa cuerdita que usted debe darle como ese inicio de movimiento, pero no es igual a la chispa porque la chispa sí es eso, como su nombre lo indica, es una chispa, es decir, una diferencia potencial grande que produce una chispa para que se encienda y el proceso de combustión se genere. Eso ya es dentro del motor. En el motor sí, eso ya lo tengo claro, que es eh, el motor de combustión funciona con la mezcla de gasolina y aire. Y entre esa mezcla viene en un momento en que se inyecta gasolina y por otro lado se inyecta aire. Luego el motor lo que hace es comprimir eso para que pues haya mayor fuerza y cuando se comprime luego se produce la chispa y ahí en ese momento se produce la explosión. Al haber esa explosión hace que se agrande pues esa fuerza de la explosión hace que mueva el pistón hacia abajo y se sigue produciendo otra vez el fenómeno de admisión de la gasolina, la mezcla con el aire, la compresión, luego la explosión y luego la expulsión de los gases que se produjeron ahí y empiezan los famosos 4 tiempos, ¿no? De un motor. Eso entonces es como ese cosito, ese momento. Bueno, les voy a mostrar más o menos los de mica, los que les decía yo, los de tantalio, cómo están hechos por dentro, les voy a mostrar más o menos, aquí me encontré una imagen bien interesante eh, de cómo están hechos ellos. Mire, son así, ¿verdad? O sea, tiene una hoja de aluminio, más un papel craft, más una película de poliéster, entonces ahí está, y están enrollados, así como les decía, como un papel higiénico, y aquí están conectados los dos terminales. Los de mica, que creo que si no estoy mal, este es de cerámica, estoy seguro, este también
no me acuerdo cuál es el de mica, pero es parecido a esto, no sé si es este. Tiene esta forma, ¿no? Una hoja conductora, mica, hoja conductora, mica, y lo que hacen es conectarlos en paralelo. El tantalio lo que hace es esto, mire, un conductor introducido sobre un poco de tantalio y lo envuelven afuera con el material conductor. O sea, la placa, una de las placas conductoras, la que está afuera, ahí está el tantalio y adentro de él meten otro conductor. Y esa es la forma en cómo está hecho el condensador de tantalio, que son estos que parecen goticas, mire. O sea, viene un conductor que está metido dentro del tantalio y por fuera tiene el conductor. Los de mica por eso son como cuadrados, ¿no? Porque tienen una serie de placas y están conectadas todas a un terminal y el otro terminal. Y este tiene forma cilíndrica porque parece un rollo de papel higiénico allá adentro, ¿no? Entonces, eso es como más o menos están hechos los diferentes condensadores. Y bueno, y eso ahí, de todo, pues muchachos, eso ahí muchísimo. A ver, ¿qué más les puedo hablar de los condensadores? Bueno, hay condensadores Profe, variables, dígame. disculpe, ¿y por qué cuando se les pone mal polarizados explotan? Lo que pasa es que, verá, estos son los únicos que se explotan o se estallan o hacen este tipo de situaciones son los electrolíticos. Lo que pasa es Ah, que pues, los electrolíticos, que son estos, los condensadores electrolíticos, tienen una particularidad y es que ellos utilizan como dieléctrico el aceite, un aceite que está en la parte interna. Entonces, eh, digamos, a ver cómo les explico, veamos esta gráfica de aquí, esto. Entonces utilizan digamos, a ver, no, voy a ver si me consigo una imagen para poder explicarles más fácil con... Verán, ¿no? A ver si me consigo una imagen. Mira, aquí ya me encontré una. Bueno, esta me serviría. Ay, no. Verán, ¿no? Pues para que no se pongan a desbaratar, voy a ponerlos aquí. Que no se pongan a desbaratar, aquí les voy a traer una imagen. Mire, esto es como se ve. Si alguien ha tenido la oportunidad de abrirlo. Esto es como se ve. Aquí tiene una especie de tapón, que es lo que se ve aquí. Aquí tiene las dos paticas, los dos terminales, y por dentro está hecho esto. Mire, pero lo que sucede es que este rollito eh, tiene, tiene la parte de tiene una sola placa en realidad. Tiene una sola placa en realidad. Entonces está la placa y está el dieléctrico por un lado. Y entonces toda esta placa es la que hace almacenar la carga hacia un lado. Cuando se invierte la polaridad, lo que sucede es que esto se pone como si estuviera en corto. ¿Por qué razón? Porque la placa no está funcionando para almacenar carga, sino lo que está funcionando es como un cortocircuito, como si esto pusiera un corto. Entonces, ¿qué sucede? En la parte interna del condensador empieza a calentarse ese aceite, que es lo que es que parece que aquí no se ve, pero miren, usted parece que el papel estuviera mojado, ¿no? Porque tiene un aceite, un dieléctrico que se llama, un electrolítico, pues. Y entonces ese electrolítico al revés no funciona. Entonces lo que hace al principio es empezarse a calentar. Por eso él se demora, ¿no? Cuando usted pone un condensador y lo pone invertido, él se demora por ahí unos, no sé cuánto, se demora como unos 4 o 5, no más, ¿no? Unos 20 o 30 segundos en estallarse. Porque es que él empieza a calentar el aceite dieléctrico y se calienta tanto que ya pues lógicamente produce que haya demasiado calor que se estalla. Mire, ustedes ven aquí esta cruz, ¿no? Que es una cruz o un más. Esto lo que hace es que cuando suceda eso, que alguien lo polarice al revés, que a veces es muy común, cuando usted lo polariza al revés, entonces él se abre por esta manera, se abre de esta forma. Anteriormente no tenían esta seguridad y las explosiones eran más duras. Hoy en día no, porque lo que hace es, ¡pum!, se abre por este lado y sencillamente sale un humo y eso huele hasta horrible cuando se ocurre eso. Eh,
y, y ese, y pues ya se hace ese desfogue de esa alta temperatura que se produce dentro del capacitor. Esa es la razón por la que se estalla, ¿no? Porque hay una alta temperatura del dieléctrico que, que hace que se estalle pues el condensador. Bueno, ¿qué más les cuento de capacitores? Bueno, pues hay de todo, ¿no? Hay condensadores. Dígame. Debe conectar. Sí, claro. Aquí, mire, usted se da cuenta aquí, ve. Este es el negativo. Ah, la rayita esa negra. Sí, menos, ajá. Esta rayita negra es el negativo. Y aquí no se alcanza a ver, pero mire, esto que está aquí blanco significa que este es el negativo. Siempre marca el negativo. O sea, no lo va a poner al revés porque ya sabe qué pasa. Bueno, otro de los elementos que normalmente se utilizan acá son los capacitores variables, ¿no? Y lo que hacen con los capacitores variables es hacer sistemas o circuitos de sintonización. Por ejemplo, los capacitores variables son esto, ¿no? Mire, lo que hace es que cada vez que usted gira esta perilla, aumenta o disminuye las placas, mire. ¿Sí? Aumenta o disminuye las placas. Entonces, al aumentar las placas, aumenta la capacitancia. Al disminuir las placas, disminuye la capacitancia. También hay capacitores variables muy pequeños que se utilizan normalmente, por ejemplo, en el caso de los circuitos electrónicos digitales avanzados, donde necesita variación de capacitancias muy pequeñas, ¿no? Esto es para capacitancias grandes. Entonces vienen así como con un tornillito ahí, mire. Entonces, otro, otro de los capacitores variables integrados que se utilizan también son estos, miren. Estos son capacitores variables. Entonces, todos ellos se utilizan pues para este tipo de cosas, ¿no? Un capacitor realmente, a pesar de que uno lo quiera ver como un elemento que entre sus placas no conduce, hay una muy alta posibilidad de que él conduzca, ¿no? Entonces a eso se le llama corrientes de fuga, ¿sí? Corrientes de fuga. Y esa parte de la corriente de fuga, pues a veces se trata y se simboliza de alguna manera como una resistencia, ¿no? Entonces, ojo pues con eso que suele suceder en algunos casos. Bueno, yo creo que voy a dejar por hoy esto para que mañana a las 7 de la mañana empecemos ya a mirar cómo se comporta en un circuito. Esto fue muy técnico, pero es bueno conocerlo, toda esta parte de los tipos de capacitores y de todo este tipo de cosas, para que ustedes lo tengan claro y Profe, dígame. disculpe la última pregunta. Es que los Tranquilo. condensadores cuando están en un circuito, quedan, ya cuando ya están cuando se los utiliza, ya cuando se los saca, ¿no? Quedan quedan como cargados, como de los descarga ahí. Yo prefiero dejarlo sin descargar, ¿no? Si son demasiado grandes, pues hágale un corto entre sus patas, pero si no, déjelos ahí, que ellos con el tiempo se descargan por las corrientes de fuga que les estaba diciendo ahorita, ¿no? Pues yo no, si el condensador es muy grande, déjelo ahí bien guardadito y déjelo que él se descarga solo por las corrientes de fuga. Pero descargarlo no había necesidad, ¿no? No había necesidad, porque el problema es que si usted, por ejemplo, une estas dos patas, las paticas empiezan, al producirse esa chispa que se produce, se empiezan a dañar. Entonces, no, yo creo que no hay necesidad de descargarlos, no deberían descargarse, ¿no? Eh, yo simplemente los dejaría ahí, como les digo, al aire libre y ellos se van solitos descargando sin necesidad de... A mí me decían que coja una lima y en la lima de una los descargue. Ah, también. Sí, señor. Esa es una forma, ¿no? Usted pone las paticas aquí la lima. Ujú. Y ya va haciendo las chispas y como con tres que va bajando ya se descarga. Para Mm, utilizarlo otra vez a otro circuito porque de pronto un corte de una chaca chispas y dañaría el protoguard. bueno, sí, eso es cierto. Lo que pasa es que aquí Oscar nos está hablando de algo que pues él Brian, lógicamente... ¿Ah, es Brian? Bello, sí que sí, Oscar. sí, de rato, Oscar, Qué pena que no esté Brian. Es que yo pensé que la voz es parecida y yo no, aquí está.
Vea, Brian, sí, lo que pasa es que cuando uno está utilizando condensadores electrolíticos y los va a volver a utilizar en otros circuitos, sí es bueno mirar que estén descargados. Usted, por ejemplo, dice, eso es muy técnico lo que acaba de decir. Yo, la verdad, vuelvo y les digo, pues no he utilizado condensadores muy grandes. Los máximos que utilizo son de un microfaradio. Utilizo en un circuito, hago algo y luego, como me demoro más de 8 días en volverlos a usar, pues lógicamente yo lo que hago es quitarlo de ahí del circuito y dejarlo guardado en una cajita. Pero lógicamente cuando usted utiliza condensadores de este tamaño es muy alto el riesgo de descarga eléctrica, ¿no? Además, no es que lo vaya a matar, pero sí el startazo es un poco fuerte. Y lo otro es que usted al volverlo a utilizar en una tabla de pruebas o lo que Brian nos dice que es una protoboard, puede haber una posibilidad muy alta de que dañe o los demás elementos o se produzca una chispa y dañe la protoboard, quemándola o derritiéndola. Entonces, sí, la verdad es que eso no es, no es muy sano hacerlo y es mejor hacer pues esas descargas. Eso, muchachos, no sé si tengan otra pregunta. Si no tienen otra pregunta, entonces los dejo. Ya nos vemos mañana a las 7 de la mañana a esta misma hora y por el mismo canal. Entonces, Hasta luego, profe. que estén muy bien, hombre. Jefferson. Sí, sí, hicieron todos llamados a lista acá, ¿cierto? Tengo 3, 4, 5, señor. Chao, Oscar. Chao. Jefferson. ¿Qué le dije? El Oscar falta, el Oscar. Chao, Oscar. Ah, ya se fue. Hasta luego, profe. Gracias. El Chao. Oscar no habla hasta Bueno, ahora. con todo gusto, con todo gusto. Bueno, que esté muy bien y hasta luego, ¿no? Muchas Hasta gracias. luego. Adiós. Mañana.